Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Podcast R. El día de hoy, aquí a mi derecha, se encuentra Carlita Benítez. Carlita, bienvenida al podcast. Hola con todos, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo hoy. Bueno, sabes que es bonito tenerte aquí, una de las mejores jugadoras que ha tenido Tungurahua. Cuéntanos un poco de cómo empieza esta fiebre del baloncesto en ti. Bueno, yo desde chiquita, tengo una familia que es deportista, todos mis hermanos, mis papás han sido futbolistas, entonces he crecido viendo cómo ellos han evolucionado en su deporte. Y a los 6 años fui y entrené con mi papá y todo, pero Fútbol. el fútbol no me gustó, entonces dije, no, no es mi fuerte. Y justo en vacaciones se me dio la oportunidad de ir a los cursos que hacía la federación. Yeah. Entonces tenía un profesor de básquet allá que se llamaba Ignacio. Entonces él fue mi primer entrenador desde muy chiquita. Entonces a los 6 años empecé ahí y ahí me quedé hasta el sol de hoy. Sí. En esto del inicio de los pasos en el básquet, ¿ya comienzas, tu familia lo aceptó bien? ¿No hubo lío en eso? No, sí, mis papás, gracias a Dios, ellos siempre me han apoyado en cualquier decisión que yo tome y ellos siempre han estado ahí como que, dale Carla, tú puedes con todo lo que quieras en la vida. Y desde muy chiquita me dieron esa oportunidad también de poder confiar en ellos y saber que ellos siempre van a estar ahí en cualquier cosa que yo decida. Me contabas tras cámara que vienes de una familia futbolera, que tu hermano jugó en el Macará. Sí. ¿Cómo es la competencia? ¿Cómo vivías la competencia cuando eras pequeña en la casa? Porque imagino que al ser una familia deportiva, yo por lo menos en mi casa, nos matábamos. El uno Sí. peleaba con el uno, que jugábamos 1-1, el otro le pegaba al otro. Sí. Después todos enojados en la comida. No, bueno, a mí no, en mi familia no fue tan así, sino yo a mis hermanos les veo como algo de motivación, como, bueno, cuando yo sea grande y cuando ya tenga más edad, quiero haber cumplido todo lo que ellos hicieron en toda su vida deportiva. Y desde muy chiquita he crecido viendo cómo ellos se esforzaban día a día por ganarse el pan, por superarse en su deporte, y eso me llenaba como de satisfacción ver que estoy en una familia de esfuerzo, de sacrificio todos los días y eso. La otra vez vi en redes sociales que subías un video de que tu papá te entrenaba. Sí. Entonces, bueno, para los que no saben, el papá de Carlita es preparador físico o es entrenador de arqueros. Sí. Entonces, él, la típica es que te pasen con las manos, ¿no? Sí. Y él cogía y te pateaba Me la pateaba bola. sí. Entonces, o sea, yo creo que es parte fundamental esto, ¿no? Que los Claro. papás estén ahí, independientemente de que no sepan de básquet, Sí. se están apoyando. ¿Cómo eran los entrenamientos con tu papá? Yo, antes del básquet, yo entrenaba fútbol con mi papá. Y eso te digo, que al entrenar y ver la exigencia que él me hacía tener en los entrenamientos, fue ese que no me gustó el fútbol. Por eso dije, no quiero estar en este ambiente, porque me exigía mucho. Pero yo desde muy chiquita entreno con mi papá, porque él, antes de tener su escuelita, entrenaba en una cancha aquí en Ambato mismo, pero era una que nadie conocía. Y él tenía su grupo, o sea, su grupo de alumnos. Y yo me metí ahí desde chiquita y me gustaba ver cómo, o sea, cómo él era energético, así como le ponía muchas ganas. Y eso me gustó, entonces me metí a entrenar con mi papá sin saber nada de básquet, pero obviamente como entrenador él sabe cómo ayudar a sus alumnos y todo. Entonces, quieras o no, la parte de arqueros te ayuda mucho. A mí me ha ayudado mucho en el básquet, me ha ayudado a saltar, a ser La más reacción, ágil, claro. la reacción, cuando tengo que caerme por un balón, o sea, me voy de cabeza, o sea, como que no me da ese miedo bueno, me va a pasar algo, porque mi papá desde muy chiquita me enseñaba cómo tengo que caer, cómo tengo que agarrar el balón, o sea, son detalles que tal vez tú digas, esto no sirve para nada, pero en la hora del partido te sientes diferente, como que ves
ese detalle que quizás en la práctica de baloncesto no lo trabajas 100%, pero con mi papá es un extra, es un ver detalles en los que pueda hacerme mejor en mi partido, en mi entrenamiento y todo. Bueno, yo por lo menos siempre dicen que los basquetbolistas son buenos arqueros. Dicen, no sé si en mi caso no ha No, es pasado. que la mayoría de jugadores de básquet, la mayoría te cuenta de que alguna vez fueron Sí. arqueros. Bueno, dentro de este aspecto de los inicios, comienzas tus primeros pasos en las escuelas de la Federación de acá de Tungurahua. Después, ¿en qué escuela estuviste aquí? ¿En qué colegio de básquet más o menos se puede decir? Yo estaba, bueno, yo estaba en una escuela fiscal, Ya. pero nadie conocía de esa escuela, o sea, nadie sabía en dónde era ni nada. Entonces, yo, como ya practicaba en la federación, le insistía a mi profe de educación física. Le decía, no, pero mire, podemos sacar un equipo, podemos participar en estos escolares, y ahí vemos cómo nos va. Entonces yo en la escuela era la líder y le decía, ven, vamos, entrenemos, que vamos a participar en tal cosa y así. Entonces participamos en los escolares que hace la federación misma, pero perdíamos todo. Y yo era la que me sacaba la madre, pero bueno. Y después de eso pasé a entrenar con el profe Miguel Fiallos. Ya. Y ahí me quedé un buen tiempo y luego se me presentó la oportunidad de irme a estudiar al Colegio Santo Domingo de Guzmán por el profe Diego, Diego Cruz, que en ese entonces él trabajaba ahí. Entonces fui, me cambié de colegio, estuve ahí, también me dieron una beca, me dieron la oportunidad de estudiar ahí y jugar al mismo tiempo. Y así, después ya con el paso del tiempo me fue al CEBI, ahí ya fue más el deporte más estricto, porque ahí cumplía mi beca y también cumplía la parte deportiva. Y ya, esos son mis colegios que he estado gracias al básquet. En el tema de Miguel Fiallos, que es muy conocido, muchos basquetbolistas de acá le tienen Sí. presente en sus memorias. ¿Cómo fue trabajar con él? Ay, para mí, yo aprendí muchísimo con el profe Miguel. A mí era la que más me retaba, o sea, a mí era la que más me hablaba y me exigía mucho. Entonces, hasta el sol de ahora estoy muy agradecida con él por formar mi carácter como deportista y ver que siempre puedo dar más de mí. Pase lo que pase, como que siempre puedo esforzarme un poquito más y las cosas van llegando poco a poco. Él para nosotros fue una persona que siempre estuvo ahí, que siempre nos apoyó, que siempre estuvo pendiente. Hoy, hace poco también le vi a Miguelito, le di las gracias, le saludé, porque él también ha pasado por muchas cosas en su vida ahora, y darle como que esa gratitud y estar agradecida por todo lo que él ha hecho por nosotros, para él es muy, muy importante. Entonces, él para nosotros fue como un padre durante toda nuestra carrera deportiva desde muy chiquitas. Yo creo que cuando uno tiene ese tipo de entrenadores, esa es fundamental para el crecimiento, ¿no? Hay Sí. entrenadores que te marcan, a veces tal vez no te podrán haber enseñado todo lo del básquet, pero te Sí, marcan como entrenador, claro, ¿no? sí, sí. ¿Y tú tienes algún recuerdo, alguna anécdota con él que te gustaría resaltar? Sí, fue una vez que viajamos, tuvimos como un amistoso en el Puyo. Entonces, yo ese día, no sé, pero me sentía bajoneada, me sentía como que cansada, me sentía, o sea, no sé, diferente a mí normalmente. Ya. Y bueno, tuvimos el partido eh, y no me salían las cosas, o sea, yo lanzaba o sea, le metía ganas, pero no me salía nada, no era mi día. Y, junto con Naomi también, o sea, no fue nuestro día. Y el Miguelito nos habló, nos dijo de todo, nos dijo que nos servíamos para el baloncesto, que ya llegando a Bambato nos iba a sacar y toda, o sea, nos hizo sentir, yo me sentí súper mal y lloraba y así. Entonces nos sacó todo el partido. No jugamos, o sea, nos sacó el primer cuarto, el segundo, bueno, yo dije el tercero ya, o sea, ya se le pasa el enojo. Nada, el tercero, entramos a los últimos 2 minutos, 1 minuto del partido. Y ahí nos dijo, les doy la oportunidad de que cambien la situación de la que pasaron. Bueno, jugué el mejor minuto de mi vida, o sea, yo jugué una bestia.
Y ya, o sea, yo mentalmente ya no quería saber nada del básquet. Dije, no, ya no quiero nada, me retiro. Llegué a Ambato llorando. Mis papás como que, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron? Yo, no, ya no quiero volver. Y después, hablando con Miguelito, me dijo que él sabe, o sea, lo que yo puedo dar. Y en ese partido no, o sea, como que no estaba haciendo nada. Y que él confía mucho en mí y que por algo él me tenía ahí en el equipo. Entonces, esa anécdota siempre la tengo en mí porque marcó mucho la forma en la cómo soy ahorita. O sea, a veces veo que las cosas no están saliendo de la mejor manera, me acuerdo de ese momento y digo, no, mira, tú puedes. Pasaste por lo peor, mira, tú puedes hacer tal cosa. Y eso yo vivo agradecida con Miguelito por haber formado mi carácter y por haberme ayudado inconscientemente, o sea, con sus actitudes, hablándome y todo, pero aprendí mucho, mucho de él. Después llega esta etapa ya de ser seleccionada de Tungurahua. También creo que estuviste en LUMS con el Ah, sí. equipo profesional. Después te fuiste para Leones e hiciste un buen torneo. Eh, todo esto del básquet ya un poco más profesional, ¿cómo lo viviste? Fue muy diferente porque yo estaba acostumbrada bueno, a categorías menores que es otro mundo. Bueno, ahí jugaba más, tuve que aprender también a diferenciar el cuando tengo minutos y cuando no, cosas así, como que también aprender de las más grandes, porque yo en Leones jugué con Leida Macías, con Mayito y con extranjeras también o sea, yo aprendí muchísimo de ellas igual. Y haber estado en ese grupo de jugadoras que aquí en Ecuador son extraordinarias, también me ayudó mucho a trabajar fuerte, a entrenar más. Por ejemplo, Leida yo le decía, yo veo cómo ella se cuida en la comida, yo veo cómo ella trabaja en el gimnasio. Entonces, durante mi temporada en Leonas, yo me juntaba con ella y le decía, a ver, yo quiero hacer lo que tú haces, enséñame, dame tips. Y así fue, o sea, ellos también me ayudaron mucho a acoplarme al equipo, a estar como que, no a aislarme, como que a ser parte y me fue bien, creo que los minutos que jugué lo hice de la mejor manera, di todo de mí y ya ahorita estoy como que orgulloso de ese desempeño también ahí. Llegas a la selección de Ecuador y eso te abre la puerta para que te llamen al NBA Academy. ¿Cómo es vivir esa experiencia del NBA Academy? Nos contaban algunos jugadores que pasaron por eso, que era Paula Carrillo, que la entrevisté igual. Sí, Ella creo que estuvo en dos igual y ella lo vivió de una manera muy, muy bonita, dice sí, viajar y todo ese tipo de cosas que te dan tu ropa sí, personalizada. es súper cool. ¿Cómo es eso? Bueno, después de la Liga Nacional, yo tuve muchos viajes con la selección sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, más la Liga Nacional. Entonces, ellos te ven, o sea, ellos tienen o sea, hacen su escáner y te chequean todo lo que haces, cómo tú juegas y todo. Entonces, yo no sabía que estaba convocada para la NBA. Entonces me fui fue creo que un partido en Guayaquil y le encontré en ese entonces que era el profe Arevalo, él era el presidente de la selección de Ecuador en ese entonces, y de la nada me dio la noticia y me dijo, mira, tal día te vas a Colombia. Y yo fui la primera persona que la convocaron para la NBA Academy. Entonces, yo emocionada, porque yo les seguía en Instagram a ellos y veía cómo era su trabajo y todo. Entonces yo decía, bueno, algún día de estar ahí, pero como que no fue ese algún día llegará, ¿entiendes? Y bueno, el profe me dio la noticia, pero no era oficial todavía, o sea, no daban el anuncio aún en sus redes. Después me llegó un correo, bueno, le llegó un correo a mi mamá y mi mamá emocionada, así como que, no, mira, te vas a esto y lo otro. Y, y fue muy como que, yo estaba nerviosa, estaba como que ansiosa, porque iba solita, no iba con alguien más, como la segunda vez que fui con Blanquita. Entonces fue muy diferente. Y, y fue como un jugador así de la NBA. Llegué al aeropuerto de Colombia, yo tenía una persona que me estaba esperando ahí.
con un cartel así, yo súper emocionada. Después ya nos llevaron al hotel, me dijeron que tenía una roomie que ella era argentina. Yo ya la había visto a ella porque había jugado contra ella en los sudamericanos de la selección. Y ya, pero yo era panísima de ella. Y ella también hizo que mi experiencia ahí fuera más cool. Llegamos el primer día al campus, eran todo lleno de coaches y de preparador físico, que fisioterapeuta, el que hacía las cosas de la estadística, el que te hacía los test estos de agilidad, el que te hacía los test de... O sea, todo era súper ordenado. Yo era como que así viendo, o sea, en un mundo muy diferente. Nos hicieron sentar ahí a todas y nos dijeron, bueno, ahorita les vamos a dar una maleta. Y yo pensé que era, o sea, la maleta nomás de presentación ahí, que todo cool. Y después abro la maleta, veo zapatillas, veo tops, veo shorts, veo el uniforme del campus. O sea, yo me sentía ya una jugadora de la WNBA. Claro. Claro, yo ya estaba, ya dije, de aquí yo no me voy, de aquí ya me quedo. Y, y de ahí en los entrenamientos eran súper fuertes, porque yo competía con jugadoras que en los sudamericanos ellas eran las MVPs y ganaban las campeonas. Yo jugaba contra jugadoras de Brasil, de México, o sea, era a nivel de Sudamérica. Un nivel duro. Y o sea, pasó que en el hacen como un campeonato de WNBA y te ponen los teams, o sea, como te dice, tú eres tal, 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 tal. Bueno, a mí me tocó en un equipo, o sea, bien, y quedo campeona con ese equipo en el campus, porque era todo como un campeonato. Duró como unas 2 semanas el campus en ese entonces. Y, y bueno, ya ganamos, nos dan nuestro trofeo y todo, y de ahí te decían cuáles eran los All-Star, como los mejores jugadores. Claro, ahí, igualito a la NBA. Entonces, dicen mi nombre. Yo no me creía, o sea, yo había dado todo de mí, me había esforzado y todo, pero yo fui consciente de que para tú o sea, ganar algo en ese campus, debía ser extraordinaria. O sea, te tenías que esforzar mucho. Bueno, me llaman al primer equipo de All-Star. Yo emocionada, yo ya dije, aquí ya llegué aquí ya vivo feliz toda mi vida. Y de ahí ya jugamos, en ese partido perdí. Perdí, pero yo ya tenía mi chompita de la NBA con el All-Star aquí, yo ya le iba a poner en un cuadro y todo. Después de eso, ya hacen la premiación, porque, o sea, dan el premio al MVP, al mejor del campus, de hombres y mujeres. Y ahí yo estaba sentadita, te juro que yo dije, no, aquí no gano nada, o sea, yo estaba inconsciente, dije, bueno, ya está, más por la experiencia. Cuando están dando los premios, dicen mi nombre, pero no dijeron como que Carla Benítez, sino dicen Michelle Espinosa. Y ahí me dicen, sí, tú. Y ahí me gané un premio era como la mejor en motivación, algo así, era como que, algo así, no me acuerdo muy bien, pero ahí me entrevistó en ese entonces, no me acuerdo el nombre, pero era el presentador principal de la NBA. ¿El Leo Montero no es? Creo que es él, sí, él mismo. Entonces él argentino. Sí, él me Leo entrevistó Montero. y ahí salió, o sea, me grabaron y todo, entonces mi video salió a las redes y todo. Ya era más famosa en eso, pero te juro que yo fui con esa mentalidad de que, bueno, solo voy por participar, no voy por... ¿Qué crees? Que es muy pobre la mentalidad. Claro, o sea, yo creo que es un problema de los ecuatorianos que siempre creemos que solo vamos por cumplir. Claro, sí, yo estaba chiquita también, o sea, no diferenciaba la magnitud del evento en el que estaba, pero ahí creo que ese campus marcó mucho en mi carrera deportiva hasta ahora y me sigo llevando con entrenadores que estuvieron ahí viendo mis partidos y todo y me escriben siempre que me ven. El otro día uno de los preparadores físicos fue a Canadá, me escribió, mira Carlita, estoy aquí, ¿qué tal te está yendo?
y fue muy bonito, para mí fue una de las mejores experiencias. Después tuve la otra oportunidad de ir al campus, que fue en México, ahí fui con Blanquita, sí. Le creo que Blanquita quedó Sí, ella MVP. quedó MVP en Es muy ese. buena, ¿no? Sí, yo estoy súper feliz de ver cómo ella está triunfando y también me llena de orgullo que me llevo con ella, o sea, Que es mi que amiga. es mi No amiga es y su que, amiga, es mi amiga. mentira, y que, y que estuvimos también en ese proceso de ir a esos campus y yo feliz de ver cómo ella está triunfando. Dentro del aspecto del básquet femenino, ¿crees que te dan las armas necesarias como para ser alguien fuera del país? Bueno, yo me fui desde muy chiquita, entonces yo estuve en la selección siempre en categorías menores. Nunca tuve como que la oportunidad de participar con la de mayores. Pero cuando yo jugué con la selección y estar rodeada de ahorita jugadoras que juegan en División 1 en Estados Unidos y algunas también División 2 y ver que yo jugué contra ellas, o sea, como que yo siento que sí te forma mucho el carácter como jugadora internacionalmente. Porque cuando tú, bueno, a mí me pasó que cuando yo salí del país, allá el nivel es muy diferente, no es como aquí en Ecuador. O sea, allá todas tienen el mismo nivel y para tú sobresalir debes ser Más que más todos. que ellos. Y eso, bueno, más luego te cuento la Claro. otra parte. Bueno, yo te pregunto esto porque sabes que yo considero que Ecuador tiene mucho talento para Sí. poder salir fuera del deporte en todo aspecto. Ayer vimos a Mike Morales, hemos visto a Blanquita Quiñones, también a Antonio Valencia, William Pacho. O sea, Ecuador tiene la raza, tiene la Ujú. capacidad para ser atletas de alto Sí. rendimiento, pero a veces yo creo que el deporte, y bueno, en este caso para nosotros del baloncesto, Ujú. no cuenta con todas llamémoslas armas como para poder nosotros generar algo diferente. Sí. Creo que no damos la misma oportunidad a los chicos y en especial a las chicas, porque en mujeres, imagínate, Dayana Salcedo, Marito Claro. Caicedo, ¿qué más te puedo decir? Liliana Angulo, o sea, jugadoras que tal vez con un poquito de empuje hubieran Sí. llegado mucho más afuera, ¿me entiendes? Y eso que Mayito, ponte, ella jugó en Argentina, jugó en muchos, pero es por sus esfuerzos, porque ella trabaja súper duro Claro, para... no es que nadie le abrió las puertas, o sea, ella Claro, sí, misma se sí, abre sí, las puertas, ¿me sí, entiendes? O sea, sí vamos a decir que algún entrenador le invitó, puede ser que claro. digamos, yo qué sé, Pepito le llevó a ella y todo eso, pero de ahí, o sea, no existe la real apertura de puertas como que los contactos, Claro. las direcciones, como para que ellas lleguen a ser prospectos real NBA o algo así, Ujú. ¿me entiendes? Sí, sí. Bueno, dentro del aspecto de llegar a Canadá, que ya creo que vas viviendo ya 4 años ya, Casi casi 4, cuatro sí. años, vas a Canadá, Canadá, un país de básquet igual que Estados Ujú. Unidos. ¿Cómo es vivir en Canadá? ¿Cómo es tu vida allá? Es muy diferente. O sea, tuve muchos años de sobrepensar, no sé, de ver cómo la gente... Porque cuando yo fui a Canadá, yo llegué a una familia que era de una compañera del equipo, que yo estoy eternamente agradecida con esa familia porque me ayudó mucho en situaciones en las que yo ya decía, no, ya creo que no puedo, o sea, Te quería regresar. sí, porque es que yo con mis papás soy muy unida, o sea, yo soy una persona de familia, o sea, de estar siempre juntos. Ajá. Y yo fui a un lugar en donde no sabía el idioma, para nada, o sea, yo era hi bye, lo único que sabía. Y yo en el colegio huía el inglés, yo le huía, mis amigas me hablaban en inglés, yo era, ah, ya, chévere, no, o sea, no entendía absolutamente nada. Y bueno, se me da la oportunidad de ir a Canadá, llegué, y justo fue en pandemia, entonces no fue que llegué al mundo de Canadá de una, sino llegué a hacer cuarentena 2 semanas, que a los 2 días ya estaba harta, ya decía quiero salir, ya no puedo estar más aquí, porque era un Un cuarto cuarto. de, o sea, ni luz del sol tenía. Ya. Es que Y ahí creo que les metían directo después del claro, aeropuerto, ¿no? sí, sí. Entonces yo, mi entrenador, que se llama Matt,
él me fue a ver al aeropuerto. Entonces yo como no hablaba inglés, solo como que le saludé con la mano y ahí ya está. Me fue a dejar al hotel y pasé ahí 2 semanas. Luego salí y me acuerdo que fui al entrenamiento directamente. Entonces yo dije, de aquí soy, o sea, como que yo había entrenado antes de viajar, pero es diferente, o sea, ellas se exigen mucho, el juego ya es muy, muy diferente, distinto. Entonces yo llegué al entrenamiento y obviamente quería sobresalir, pero ya era un equipo hecho, ya estaba, claro, ya todo estaba, cada quien tenía su puesto. Y obviamente fue el peor entrenamiento de mi vida porque yo a las 2 vueltas ya no respiraba, porque estuve 2 semanas en cuarentena, no entrenaba, y a las 2 vueltas ya estaba muerta. Bueno, llego donde esta familia que te digo, ellos, bueno, en ese entonces no tenía que preocuparme por nada, o sea, luz, internet, comida, o sea, absolutamente nada. Y ellos me ayudaron un montón, también a hablar el idioma, o sea, como que y me aislaba, o sea, como que yo me quedaba en mi cuarto y no salía por ese miedo de tener que convivir y tener que hablar un idioma que para mí era súper difícil. Claro. Incluso llegué a pensar que el inglés no era para mí, que yo nunca iba a hablar inglés, que, o sea, que el inglés no daba conmigo. Entonces viví con ellos como 6 meses y para tú poder jugar en la universidad en la que yo estoy ahorita, tienes que tener como 3 clases de tu carrera para tú poder jugar. Y yo solo en ese entonces tomaba inglés y era en línea, entonces no es lo mismo que tú tomes clases presenciales, claro. Y a que tomes en línea. Entonces yo en ese entonces no veía una mejora. Y fueron días de mucha frustración, fueron días de no sé, de pensar que nunca lo iba a lograr, que eso no era para mí, que en ese país o sea, que yo no iba a sobresalir en ese país. Entonces se me da la oportunidad de cambiarme a un college y ahí yo estudié un año de inglés. Yeah. Pero ese año fue intenso, o sea, ese año fue ver películas en inglés, leer en inglés, salir también, conocer gente que me ayude también porque el inglés o sea, en la universidad es como que más formal, es otro idioma. Y afuera con tus amigos es diferente, o sea, es más fresco. Entonces me cambio de universidad y en esa universidad tú podías jugar solo o sea, estudiando inglés. Yo podía jugar. Entonces, en ese equipo fue súper cool porque ellas me ayudaron un montón también a que yo forme mi carácter, o sea, como que me suelte y sea yo, o sea, porque yo estoy riéndome todo el día, estoy bailando todo el día, o sea, soy muy social, pero como el idioma no me permitía ser yo, entonces como que me aislaba, me iba a un lado. Entonces ellas eran como que, no, vente, mira, tenemos tal fiesta, vamos, tenemos tal evento con el equipo de fútbol, vamos, te invitamos y así. Entonces el entrenador que se llama Chris en mi otra universidad, él también, la esposa es brasileña y habla chance español. Entonces con ella yo también ahí intentaba comunicarme y todo. Entonces después del año yo doy mi examen de inglés, paso. No sé cómo di ese examen, no sé cómo pasé, pero lo logré. Entonces después tuve otra reunión con mi entrenador que ahora de la universidad y él veía mis notas y decía, no, mira, ya mejoraste en la lectura, pero te falta un chance en hablar. Y así, o sea, como que yo pasé esos 2 años en el college, como que repasando, estudiando, luego estudié recreación deportiva, porque ya dije el inglés, ya le hice, entonces voy a otra cosa. Entonces estudié recreación deportiva un año y el básquet ahí también me fue súper bien. Gané un premio de mejor estudiante, yo sin hablar inglés y gané ese premio. También quedé como mejor defensa, creo que fue ese año, y el otro también quedé como mejor ofensiva. Y esas pequeñas cositas para mí, o sea, son los más destacados porque habían situaciones en las que ya me quería rendir, claro. Pero ver esos reconocimientos, quizás, bueno, al fin del día son solo papeles, ajá.
pero para mí en ese entonces fue lo mejor porque me ayudó mucho en mi estadía allá en Canadá, porque ya iba a tirar la toalla. Pero ver cómo o sea, tu esfuerzo y ver cómo trabajas día a día te llevan a grandes cosas, me ayudó en cómo soy ahorita, en mentalidad y en todo. Después de todo el camino que has Claro, pasado, sí. ¿crees que valió la pena? Sí, 100%. He madurado mucho, creo yo. Porque antes, cuando yo vivía aquí en Ecuador, yo con mi mamá era de arriba para abajo y mi mamá a mí me hacía absolutamente todo. Yo nunca tenía que preocuparme por lavar mi ropa, por qué tengo que comer, a qué hora tengo que ir a trabajar, a qué hora tengo que ir a entrenar. O sea, mi mami siempre estaba, bueno, mis papás más bien siempre estaban, mira Carla, te faltan 5 minutos, ya tienes que ir al colegio. O yo ya tenía la ropa listita solo para ponerme e ir a entrenar o ir a estudiar o ir a jugar. Mi mami cuando nos tocaba viajar a Ponte en las fases que hacían en la federación, Ponte nos tocaba en Machala. Un día antes mi mami ya me tenía Todo absolutamente listo. todo listo. Entonces yo, y a irme a vivir a otro lugar, y a ver que tengo que yo lavar mi ropa, yo estar pendiente en qué tengo que comer, yo estar pendiente a qué hora tengo que salir. Entonces me ayudó mucho a valorar el esfuerzo que mis papás hacían cuando yo vivía con ellos. Y también me ayudó a valorar las situaciones y las oportunidades que te da la vida para mejorar. Si tú después de todo esto, ¿qué podrías transmitir a las niñas que están viendo el podcast? ¿Qué consejo les podrías dar? Creo que seguir luchando y no rendirse. Porque, bueno, a mí cuando me cambié de universidad bueno, regresé a UPI, el primer año que dije va a ser el mejor año de mi vida porque ya creo que ya aprendí mucho en Holland, porque así se llama bueno, mi anterior college. Aprendí ya mucho en Holland y ahorita ya estoy lista para ir a UPI. Mi primer temporada en UPI me rompí el tobillo Yeah, y no jugué ese año. O sea, no, para mí la temporada se acabó dos días antes de la temporada. yeah. Entonces, yo tuve un año que no tocaba un balón, o sea, que entré en una depresión deportiva horrible, no quería saber absolutamente nada de básquet, subí de peso un montón, no comía bien, o sea, mentalmente estaba mal, Acabada. acabada. No iba a entrenar, o sea, mi entrenador me exigía y me decía, mira, que tienes que cumplir tus entrenamientos aún estando lesionada. Yo iba con muletas por toda la universidad y era horrible, horrible, horrible. Porque yo dije, bueno, regreso a UPI y va a ser mi año. Pero o sea, pasa el accidente y de lo que estaba aquí, porque en Holland o sea, fue el mejor año, entonces dije, bueno, va a ser lo mismo en UPI. Y de lo que estaba aquí, abajo, Para al abajo. subsuelo, de una. Pero me ayudó mucho a ver lo que ya había hecho antes Claro. y decir como que has salido de cosas peores, vas a poder con esta lesión, vas a poder cumplir con el objetivo de hacer las cosas bien en UPI. Y o sea, para mí fue un año lleno de muchos altos y bajos. O sea, como que habían días que decía, bueno, está bien, lo voy a lograr. Y otros días que decía, no, es que ya no quiero, ya estoy cansada. Y, o sea, rodearte de gente también que esté ahí para ti, o sea, tus papás, tus amigos, eh, y gente que siempre, o sea, esté con palabras de motivación, a mí me ayudó un montón. Entonces, creo que el concepto y la idea de esta anécdota, o sea, de esta cosa que me pasó a mí, es ser resiliente, es estar ahí, Aceptar lo malo. aceptar lo malo, porque no todo en la vida son cosas bonitas, siempre va a haber días oscuros en donde tus valores y tu carácter como persona va a ser lo que defina la situación. Entonces, en mi caso fue no rendirme, hacer mis terapias, seguir luchando con días buenos y días malos y seguir ahí. Entonces, eso, que no se rindan, que sigan adelante, que
no vean las cosas siempre en forma negativa, sino siempre ser positivos, aunque está mal también, o sea, siempre, Siempre un balance. claro, un balance, pero ser positivos marca mucho la diferencia en estas cosas. Chévere, Carlita, no, te agradezco mucho por haberte dado un tiempo, por haber contado Sí. tus anécdotas, tu visión. No sé si tienes saludo para alguien. No, para mis papás, para mis amigos que siempre están pendientes, gracias por ser ese soporte, ese apoyo en todo lo que he hecho hasta ahora. Aún quedan muchas cosas por cumplir y sigo trabajando día a día para formar una Carla Benítez ya mucho más, entonces, ¿sabes? ¿No? Y eso, que gracias por el apoyo y mi papi, que él siempre es ese mentor y esa persona que está ahí diciéndome qué hice bien, qué hice mal. Entonces, agradecerle a él de todo corazón por apoyarme, a mi mamá también, que ahorita ya está entrenadora, entonces lo estoy viendo en otra faceta. Y es muy divertido porque ella, o sea, como es ella como persona, me llena de mucha satisfacción y la gente a ella le quiere mucho. Entonces, los niños le dicen Mami Su. Entonces, yo ya no tengo esa autenticidad de decirle Mami, porque ya todo el mundo es Mami Su, Mami Su. Y eso, ¿qué más te puedo decir? Que muchas gracias también por la invitación, que yo veo tus podcasts siempre. Entonces, dice, ya, cuando me llamas. y eso, que muchas gracias. Y qué cool que también, porque es algo diferente en el básquet igual, y porque nunca nadie como que se había preocupado por las anécdotas, historias de los jugadores de aquí de Ecuador, y es cool que la gente en otros lugares también sepa que en Ecuador hay mucho talento, y eso. Bueno, agradecerte, Carlita, agradecerles a todos por haber visto un capítulo más de Podcast R. Carlita Benítez a mi derecha, un abrazo a todos, cuídense mucho, chao. Bye.